Macarena, ¿comenzamos entonces? ¿Ok? Ya. Buenas tardes, estimado asistente. La Dirección General de Relaciones Institucionales le da la bienvenida a nuestro tercer y último webinar de empleabilidad, denominado Competencias para el Futuro. Esto en el marco de la feria laboral que se va a realizar la próxima semana entre el día lunes y domingo, o sea, entre el 9 y el 15 de noviembre. Los invitamos a ingresar a el enlace http://feriavirtualvb.com. Ahí tienen que hacer su inscripción para que el día lunes puedan ingresar sin ningún problema. Ahora los voy a dejar con la señora Macarena Giver Rabanal, quien nos va a dictar la charla. Muchas gracias, Janina, por el pase. Bien. Bueno, lo primero que todo antes de partir, darle las gracias a los asistentes. La verdad es que ya estamos en la tercera charla en el marco de lo que es Feria Laboral Virtual de la Universidad del Biobío, y aprovecho de agradecerles también la invitación que me hicieron. Perdón, parece que estaba sin audio, ¿no? Sí, pero Ya, ahora sí. Ya, perfecto. Bueno, le estaba diciendo que les daba las gracias a la Universidad del Biobío por haberme invitado a participar en esta actividad. Ya estamos en nuestra tercera charla, todo relacionado con lo que es la empleabilidad, la búsqueda del trabajo. Hemos venido conversando en la primera reunión que tuvimos sobre lo que es el mercado del trabajo y la empleabilidad, cómo ha ido cambiando el mundo del trabajo, cómo se contrataba antes, cómo se contrata ahora, cuáles son las formas de trabajar, qué es lo que el mercado también está buscando en los actuales profesionales y también lo que se viene para el futuro. La semana pasada también conversamos un poco sobre el tema de competencias, hablamos de la marca personal, hablamos de la importancia que tiene poder venderse y el marketing para también hacer diferenciado y tener una marca distinta y ser más competitivos a nivel profesional, ¿ya? Hoy día un poco vamos a enfocar la charla y vamos a hacer un resumen también de lo que vimos en las sesiones anteriores y vamos a trabajar y vamos a conversar sobre competencias laborales para el futuro. Siempre con el foco en lo que es la empleabilidad, siempre con el foco en lo que significa buscar trabajo. Ya, ese es un poco el espíritu que tiene también esta charla. Voy a compartir con ustedes la pantalla ahora para presentarles esta. Ahí sí. ¿Se ve, Janina? Sí. Ahí está. Bien. Ahí está. Bueno, esa es la presentación. Y ahí está el título, que es Empleabilidad y Competencias del Futuro. Eso es lo que vamos a hablar hoy día. Bien. El temario de hoy lo vamos a dividir en 5 partes. Vamos a partir con la autoevaluación, que es parte también de las preguntas que nosotros como profesionales nos tenemos que hacer para poder definir hacia dónde queremos apuntar nuestro futuro. Está el análisis personal FODA, que también es parte de la herramienta, los elementos que necesitamos nosotros también definir para ver hacia dónde vamos. Vamos a hablar un poco de las competencias y a través de las competencias vamos a identificar cuál es el mercado objetivo y las habilidades que vamos a requerir para el futuro laboral, para estos profesionales que se están formando y que van a salir a trabajar, y también para los profesionales que hoy día ya están titulados y en un futuro tienen que encontrar trabajo y tienen que ir un poco mejorando o evaluando las diversas competencias que se van a requerir en el futuro, digamos. Y por último, vamos a cerrar con un plan de acción o un plan de búsqueda que nos va a permitir identificar cuáles son aquellos elementos que nos van a permitir a nosotros poder posicionarnos o encontrar un trabajo de acuerdo a las competencias, las habilidades que nosotros tengamos para, tener el mejor desempeño dentro de nuestras próximas empresas o dentro de nuestros próximos empleadores. Bien. Antes de partir ya de lleno con lo que es esta charla, hay una pregunta que es sumamente importante que nosotros debemos hacernos al momento de definir qué es lo que queremos hacer de nuestro futuro. La pregunta es, ¿cuál es la dirección que le quiero dar en mi futuro laboral? Ya sea yo esté partiendo o terminando la universidad, o estoy en los últimos años, o ya sea que llevo rato trabajando y paro un momento y defino, ¿qué es lo que quiero hacer de mi futuro? ¿Cómo me proyecto? ¿Qué es lo que espero yo de aquí a un par de años más? ¿Dónde me quiero posicionar? ¿Ok? Y para poder responder a estas preguntas, que son clave, digamos, en esta búsqueda, tengo que hacer una autoevaluación. ¿Y qué es lo que es una autoevaluación? Es definir aquellas cosas que son mías y que en el fondo me van a ir posicionando o van a ir definiendo hacia dónde quiero ir.
La primera pregunta, o lo primero que yo me tengo que preguntar es qué es lo que hago mejor, ¿ya? En base a las habilidades, los conocimientos y las competencias que yo creo que tengo, ¿ya? Hago una lista y digo, ya, perfecto, yo soy bueno haciendo esto, me enseñaron en la universidad estos contenidos y además yo creo que tengo ciertas competencias. Y uno las va definiendo. Segundo, ¿qué te gustaría hacer? Esto tiene que estar alineado también con mis intereses, porque es difícil llegar a una empresa donde no tenga nada que ver con lo que me gusta, porque claramente después de un tiempo voy a empezar a mirar para el lado, no me va a gustar lo que hago y me voy a desmotivar. Y esa no es la idea, ¿ya? Porque vas generando frustración también en los profesionales. Y por último, ¿cuáles son mis oportunidades reales? Relacionadas a mis valores, a mis preferencias profesionales y también a mis motivaciones. Antes de todo, tenemos que definir cuál es nuestro punto de partida. ¿Dónde estoy hoy día? ¿Qué terreno estoy pisando? ¿Ya? Y eso no solamente asociado a los temas laborales o de carrera, sino que también a cómo me siento emocionalmente, cómo estoy personalmente, mis temas familiares, cómo estoy de salud física y también los temas sociales. ¿Por qué? Porque todos estos factores influyen en nuestra búsqueda de trabajo, ¿ya? Teniendo esto claro, es mucho más fácil poder, digamos, iniciar nuestro proceso de autoconocimiento y también de desarrollo y por último de cambio. Bien, partiendo un poco con la pregunta que hablábamos delante respecto a qué es lo que hace mejor, que tiene que ver con las aptitudes y con las actitudes que uno tiene hacia el trabajo. Por lo tanto, yo tengo que identificar cuáles son esas capacidades que tengo y también la disposición hacia ciertas tareas. Y tengo que preguntarme o aseverar ciertas cosas, como por ejemplo, cuando hablamos de aptitud o de capacidad, ¿qué es lo que es fácil para mí? ¿Qué hago bien? Por ejemplo, tengo facilidad para crear e innovar, tengo facilidad para comunicarme, ser empático, tengo facilidad para desenvolverme en público y vender productos, porque es muy importante porque esto va a estar alineado con lo que yo voy a conseguir en el futuro. Y respecto a lo que es el querer, o a la actitud que tengo hacia ciertas cosas, por ejemplo, me gusta trabajar por objetivos, me gusta que me controlen, me gusta tener una jefatura directa que me esté indicando qué hacer, o prefiero desarrollar una actividad que me brinde seguridad y ser estable, o me gusta trabajar solo, me gusta trabajar en compañía. Esas son parte de las disposiciones que uno tiene que identificar en base a la personalidad que uno tiene, en base a las cosas que le gustan hacer, cómo va a abordar estas situaciones en términos laborales. Bien, y ahí entramos a lo que es el análisis FODA, que el FODA es una herramienta que uno utiliza normalmente para poder evaluar proyectos, ¿cierto? Para entender cuáles son las fortalezas del proyecto, las oportunidades del proyecto, las debilidades del proyecto y también las amenazas. En este caso, nosotros llevamos este análisis FODA a lo que es nuestro desarrollo personal y nuestro autoconocimiento, ¿ya? Por lo tanto, haciendo el FODA vamos a ser capaces de identificar todas esas características internas, ¿ya? Que tienen que ver con las fortalezas y las debilidades, y también estas características externas, que son las amenazas y las oportunidades que se generan en mi búsqueda laboral y también en mi propio conocimiento como persona, ¿bien? ¿Qué nos permite el FODA? Poder, en el fondo, reflexionar sobre estos aspectos que son tan nuestros y que nos van a definir cómo nos vamos a ir, posicionando, generando estrategias de acción para el futuro. Bien. Vamos a entrar un poquito y les voy a hacer un pequeño resumen de lo que son las fortalezas y las debilidades y también las oportunidades y las amenazas, porque a uno de repente se le va olvidando este concepto de matriz cuadrada para poder identificar, digamos, estos factores que son propios y también que son externos del medio. Bien, para realizar este análisis interno de tu fortaleza, primero hay que identificar cuáles son esos atributos que te permiten generar una ventaja competitiva respecto de otros profesionales del mercado. Lo vimos nosotros en la charla pasada y hablamos de la oferta de valor, ¿cierto? De esta característica diferenciadora, de este elemento que me posiciona a mí respecto de otros candidatos. ¿Cuál es esa característica que me hace ser superior al resto? ¿Por qué me tienen que escoger a mí y no al otro candidato? ¿Ya? Eso es una fortaleza. En cambio, para identificar debilidades, nosotros tenemos que hacer otro tipo de análisis, ¿sí? Que obviamente también depende solamente de nosotros, pero en el fondo, ¿cuál es la barrera o lo que me impide que me compren a mí respecto a otro candidato? ¿O cuál es esa desventaja que yo tengo para alcanzar el objetivo que en el fondo es empleo? Yo ahí puse algunos ejemplos de lo que son las fortalezas y debilidades cuando uno se enfoda. Por ejemplo, ¿cuáles son los conocimientos técnicos que poseo y que manejo? O qué herramientas manejo, por ejemplo, si manejo algún RP de contabilidad, si manejo algún sistema de seguridad, si soy muy bueno en Excel, si soy muy bueno en AutoCAD. Esos serían los conocimientos técnicos y vendrían a ser una fortaleza dentro de mi perfil profesional, ¿ya? Mi estudio, las especializaciones que yo haya adquirido en el largo de mi carrera o mientras estaba estudiando, ¿ya? Mi experiencia profesional, si es que la tengo.
Mis principales aptitudes, habilidades, perfil personal y las competencias que yo siento que destacan respecto de otros candidatos y también los aspectos como debilidad que tengo que mejorar, ¿bien? Y también los intereses que yo tengo en torno al cargo. Por ejemplo, si yo defino que me voy a, por ejemplo, mirar el mercado del mundo de servicios, ¿cuáles son esas características que yo tengo que me pueden posicionar en el servicio? A lo mejor soy muy orientado a las personas, a lo mejor soy empático, soy comunicativo, bueno, ese tipo de cosas son las que yo defino como fortaleza o debilidad para poder pensar en un cargo en el cual yo quisiera posicionar, ¿ok? Algunas preguntas que yo me puedo hacer para identificar mis fortalezas y mis debilidades, como un checklist, por así decirlo, para entender qué es lo que hago mejor, por ejemplo. ¿Qué aspectos me diferencian positivamente de otros profesionales? Uno también, por ejemplo, cuando está en la universidad, uno ya va viendo qué es lo que hace distinto, a algunos les gusta mucho participar en seminarios, otros tienen actividades, no sé, deportivas y se destacan en eso. Bueno, eso también es un indicador de cómo uno también se va posicionando y cómo va viendo cuáles son sus fortalezas respecto a la gente que está en paralelo o en la misma carrera, pero que tienen intereses o motivaciones distintas a las tuyas. Cuento con conocimiento atractivo para el mercado. ¿Ya? ¿Qué es lo que está pasando en el mercado laboral? ¿Qué conocimientos yo tengo que me pueden posicionar distinto que mi competencia? ¿Y qué factores propios facilitan mi empleabilidad? Y en términos de debilidades, ¿qué debería mejorar? Es súper importante saber qué es lo que nos falta, en qué no soy tan bueno. A nosotros nos pasa mucho que entrevistamos a veces candidatos y tú le preguntas, no directamente cuál es tu debilidad, pero le preguntamos qué debería mejorar o qué crees que te falta. Se ponen la mano en la cabeza y dicen, chuta, y no saben responder, porque uno tiene que tener súper claro qué es lo que te falta, porque no somos humanos perfectos. Y en términos de competencia o en términos de conocimiento, siempre vamos a tener algo que aprender o algo que mejorar. Por lo tanto, uno tiene que tener por lo menos 2 o 3 debilidades claras para poder decirlas de manera elocuente y no tener que improvisar en ese momento que te lo están preguntando. ¿Qué desventaja tengo como profesional? ¿Qué percibe la gente del mercado como una debilidad? ¿Ya? Porque de repente hay gente que es demasiado honesta en la entrevista y dice, no, yo en realidad chuta, soy súper desordenado. Chuta, y queda en evidencia absoluta del desorden. Entonces uno tiene que decir esa debilidad, pero también con una característica positiva, cosa de que si yo tengo una debilidad que es muy marcada, pero soy consciente de esa debilidad, también yo pueda trabajar ese, mira, efectivamente yo soy un poco desordenado, me ha traído algunos problemas, sin embargo, con el paso del tiempo yo he sido capaz de ordenarme a través de una plataforma, tengo mi agenda, mi cuaderno, y con eso voy un poco nivelando esa debilidad que puedo presentar y mostrarla abiertamente quizás en una entrevista, ¿ya? Y por otra parte, ¿qué factores propios reducen mi empleabilidad? A lo mejor las empresas están buscando profesionales que hablen inglés, y yo no lo tengo, pero es un conocimiento, por lo tanto yo sé que si estudio 2 o 3 años, voy a poder disminuir esa brecha y voy a ser capaz en el fondo de abordar un cargo que tenga como requisito el inglés. O si el manejo de alguna plataforma digital, un RP, también si yo lo estudio, claramente voy a poder reducir esa brecha y voy a contar finalmente con esa competencia que antes no tenía, con ese conocimiento que antes no tenía. Bueno, las oportunidades y las amenazas son estas cosas o estos elementos externos que están fuera de mi alcance, que yo no los puedo manejar y que sí pueden afectarme en mi proceso de búsqueda laboral, ¿ya? Entonces yo tengo que ser capaz de identificar cuáles son esos aspectos del entorno que van a favorecer o van a desfavorecer mi empleabilidad. Algunos ejemplos de este tipo de oportunidades o amenazas del entorno son analizar el mercado, cuántas vacantes disponibles. Si yo, por ejemplo, he sido contador, auditor por, no sé, 10 años, y empiezo a mirar plataformas, empiezo a preguntar y veo que no sale nada de contabilidad, porque hoy día la contabilidad ha variado al IFRS, a otra norma internacional, yo tengo que identificar qué es lo que está pasando en el mercado para saber qué me falta para poder llegar a ese nivel que el mercado está buscando, ¿ya? Entender cómo está la economía en general, cuáles son las empresas en las cuales yo me podría contratar, cuáles son los profesionales de la competencia que hoy día están a la par conmigo buscando también trabajo. Para eso hay que estar conectado y hay que estar en redes, ¿ya? ¿Cuál es el sector o el rubro de mi interés? ¿Cómo este sector se está moviendo? Hoy día vemos, por ejemplo, que el área de servicios se ha visto impactada por la pandemia, sin embargo el área de la salud está muy vigente y se han generado muchos empleos, vemos que se está reactivando la construcción, o sea, tengo que tener claro cuáles son estos entornos externos que van a afectar mi propia empleabilidad, ¿ya? Y además identificar cuáles son esos perfiles
más demandados por la industria, para yo también ir adecuándome a digamos, a esta búsqueda o a lo que está pasando externamente, que no depende de mi fortaleza y de mi debilidad. Bien, algunas preguntas que uno se puede hacer en torno a lo que son las oportunidades y las amenazas. Por ejemplo, ¿qué circunstancias del entorno mejoran mi empleabilidad? ¿Qué tendencias del mercado pueden favorecerme? ¿Qué aspectos sociales, tecnológicos, económicos o políticos pueden favorecerme? Y en términos de amenaza, ¿qué obstáculos veo yo para lograr mi empleabilidad? ¿Qué están haciendo los competidores? ¿Cuáles son los mayores riesgos o cambios del entorno, ya sea político, económico, sociales, tecnológicos, que pueden afectarme en mi empleabilidad? Si yo me hago estas preguntas y soy capaz de responderlas, créanme que va a ser mucho más fácil y mucho más fluido poder definir dónde tengo cabida como profesional hoy día en este mundo laboral. Bien, una vez que analizamos nosotros estos aspectos, nos hacemos estas preguntas, ¿qué hago mejor? ¿Qué es lo que me gusta hacer? ¿Cuáles son mis oportunidades, mis motivaciones? Yo soy capaz de identificar cuáles son mis competencias. ¿Bien? Ahí hay un dibujito que refleja muy bien lo que son las competencias. Nosotros hablamos la semana pasada de las habilidades, de las skills, de las soft skills y de las hard skills, que son las habilidades duras y las habilidades blandas, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con conocimiento, con este aprendizaje que yo he adquirido a lo largo de los años, que son las habilidades duras, y por otra parte tengo todo lo que son estas competencias blandas o estas soft skills, que tienen que ver con estas características más bien vinculadas a la inteligencia emocional, a la flexibilidad, a la comunicación, y estos aspectos que son, que uno los trae, digamos, en el ADN y que uno los va mejorando con el tiempo, pero hay personas que las tienen más desarrolladas que otras, ¿ya? Por lo tanto, es importante identificarlas para saber cómo yo, en base a lo que sí tengo o a lo que me falta, me voy a ir posicionando. Bien, para entender un poco lo que es la definición de competencia, a veces es un poco difícil poder contarle cuando me pregunten, ya, pero ¿qué es una competencia? ¿Cuál es la diferencia entre habilidad, competencia, aptitud, actitud? Claro, son términos que son más o menos similares, pero finalmente la competencia son el conjunto de conocimientos, de habilidades y de todo lo que uno tiene al servicio de un trabajo o de una tarea en particular, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué es lo que te hace competente como profesional o como persona para desarrollar un determinado trabajo? ¿Ya? Más adelante le voy a dar algunos ejemplos de lo que son las competencias. Bien. Dijimos que dentro de las preguntas que nos hacíamos estaba, ¿qué es lo que hago mejor? La competencia tiene que ver con eso, con lo que yo sé hacer, con lo que hago mejor, cómo me fluye, cómo soy capaz en el fondo de llevarlo a cabo. Entonces yo me voy a las competencias o estas habilidades que son más destacadas y que yo las he visto. Por ejemplo, si estoy en clase, yo soy súper rápido para hacer un trabajo, los cálculos matemáticos son súper fáciles para mí. Sin embargo, si me voy al área más humanista, chuta, me cuesta la lectura, me cuesta la comprensión. Entonces yo identifico en base a eso en que soy mejor, ¿ya? Y por otra parte, ¿quiénes son esas personas o qué te diferencia del resto en base a lo que tú sabes hacer? ¿Ya? ¿Y cuál es el valor agregado o la oferta de valor, que también lo conversamos la semana pasada, ese elemento diferenciador o ese superpoder que también le hemos llamado, que hace que tu trabajo sea superior al resto o que también hace que la empresa o los empleadores quieran pagar un valor diferenciado o algo más por tu trabajo, por contratarte a ti y no contratar a la competencia? ¿Ya? En ese mismo sentido, aquí hay algunos ejemplos de lo que son las competencias y puse algunas definiciones porque a veces uno no sabe un poco qué es lo que es una competencia y cómo se ve, qué nombre tiene, cómo le puedo llamar cuando yo, por ejemplo, estoy en una entrevista y me preguntan, dígame en qué es lo que usted es bueno. Entonces yo digo, chuta, ya, liderazgo. Ya, pero ¿qué es liderazgo? Hoy día existe un diccionario de competencia, hay una autora bien conocida, sobre todo los psicólogos la conocen muy bien, que es Marta Ales, que es una argentina que hizo un diccionario de competencia. Hoy día tenemos más de 30 competencias disponibles, uno puede descargar el documento, puede ver definiciones, y la verdad es que con eso a uno le va quedando mucho más claro en lo que es bueno. Yo siempre recomiendo a las personas cuando están en este proceso de autoevaluación o de definir en qué es lo que son buenos, que busquen información, que lean competencias, que identifiquen si realmente eso es lo que a ellos los caracteriza o no los caracteriza, y de esta manera se van poniendo nota. Uno de los ejercicios prácticos también que es súper bueno para poder abordar las competencias que uno puede tener es hacer un checklist de competencias, hacer una lista larga con todas estas competencias, con su definición, y ponerse nota de 1 a 5. 5 la más destacada y 1 la menos destacada. También van a haber obviamente competencias en 3, competencias en 4, pero ser capaz de poner al menos 5 competencias en 1
y máximo 5 competencias en 5, porque uno tampoco es bueno para todo. Entonces, en base a eso uno define ya, perfecto, tengo habilidades de gestión, soy orientado al resultado, me gusta trabajar en equipo, soy planificado y organizado, tengo autonomía, y en base a eso uno define en el fondo cuál es el perfil profesional que tiene. Voy a leer aquí solamente un ejemplo que es orientación a los resultados, y dice acá que la tendencia al cumplimiento de objetivos, fijando metas desafiantes por sobre los estándares. O sea, no solamente ser orientado a los resultados significa que voy a terminar lo que me pidieron que tenía que hacer, sino más bien voy a ir más allá, un paso más lejos. Me pidieron algo que es A más B, pero yo voy a entregar A más B más C. Eso tiene que ver con la orientación al resultado, con esto adicional que yo doy. Acuérdense que nosotros hablamos en la primera reunión que tuvimos, que hoy día las empresas buscan a los candidatos por su oferta de valor. ¿Y qué es lo que es la oferta de valor? Es lo que yo puedo solucionar, es lo que yo en el fondo voy a mejorar en una organización. Por lo tanto, si uno lo lleva a competencias, puede darse cuenta que mi característica diferenciadora a lo mejor es la orientación al resultado, o a lo mejor es trabajar en equipo, o a lo mejor es la planificación y organización. Yo tengo que identificar cuál de estas competencias que existen es superior en mi perfil profesional. O sea, yo la hago de excelencia, porque yo puedo a lo mejor tener competencias para todo, pero no siempre van a ser de excelencia. Y esas son las que uno tiene que identificar para poder en el fondo llevarla a el próximo trabajo, o a tu perfil, o a desarrollar un perfil de LinkedIn, o ponerlas en un currículum, porque van a ser las que van a marcar la diferencia entre tú y tu competencia. Bien, algunos ejemplos de competencia en términos de lo que son hoy día los cargos que uno está buscando en los profesionales. ¿Ya? Generalmente nosotros evaluamos entre 4 y 5 competencias por cargo. ¿Ya? Estas competencias uno las va evaluando en base a la entrevista y en base a la experiencia profesional. Uno le pregunta al candidato que te cuente su experiencia y que te cuente cómo lo ha hecho y que te dé ejemplos de cada uno de esos logros que ha tenido, cómo fue la tarea, cómo lo hizo, a diferencia de lo que veíamos hace 10 años atrás, donde te contrataban por la experiencia, por los años, por tu conocimiento. Hoy día es distinto. Yo lo que pregunto, y para eso también usamos una metodología que se llama START, situación, tarea, acción, resultado, que te lleva en el fondo a dar un ejemplo concreto de lo que tú has hecho. Si yo te pregunto, por ejemplo, trabajo en equipo, tú tienes que ser capaz de dar un ejemplo que hable del trabajo en equipo y que diga una acción concreta. ¿Ya? Mira, trabajo en equipo, no, cuando yo hice el proyecto, no sé, asociado al área de mejora continua, me tocó trabajar con 5 personas. Ya, perfecto, esa es la situación. ¿Cuál es la acción? ¿Qué hiciste? Tuvimos un problema y entre todos generamos los resultados, nos reunimos, compartimos los datos y llegamos a tiempo. Acción, resultado. ¿Y cuál fue el resultado? Bueno, el resultado fue que cumplimos con los tiempos, rentabilizamos el proceso y además de eso nos ganamos un premio por ser los que respondimos en el mejor tiempo posible. Ese es un ejemplo de una situación asociada a una competencia, ¿ya? Y en el caso de los ingenieros de proceso, un ingeniero trainee, un ingeniero más o menos con 1 o 2 años de experiencia profesional, lo que uno evalúa en el candidato es su pensamiento analítico, o sea, esa capacidad de comprender lo que se le está pidiendo y esa capacidad también de plantear se me fue la palabra, como una solución a este problema, ¿ya? En base a lo que piensa, a lo que razona, la orientación al logro, que sea capaz de cumplir con lo que se le está pidiendo, pero con un poquito más. Acuérdense cuál era la definición de orientación al logro. Que sea capaz de trabajar en equipo y además sea organizado y planificado. ¿Ya? Va a depender del tipo de cargo. Si yo, por ejemplo, soy más comercial y me gusta el área de ventas, obviamente el pensamiento analítico no es tan importante para este cargo. Más bien yo voy a buscar a alguien que sea orientado al cliente, o sea, tenga visión, digamos, más del negocio, y vamos a ir cambiando las competencias también de acuerdo al cargo que yo estoy buscando. De hecho, si uno revisa los avisos, las publicaciones de las distintas plataformas que ofrecen cargos, aparece siempre ahí, necesitamos una persona que sea ordenada, analítica, que trabaje en equipo, y ahí un poco uno se va haciendo la idea de cuáles son esas competencias que se requieren para ese tipo de cargos. Bien, si nosotros sumamos las competencias, las habilidades, los conocimientos, más la motivación, que es clave en la búsqueda del trabajo, y también como uno aborda su vida laboral, vamos a llegar a la definición de talento, ¿ya? Y finalmente lo que uno busca hoy día para sus empresas es talento, ¿ya? Por lo tanto, todo este análisis que hemos conversado hasta ahora es parte de lo que yo tengo de mi talento y decir, ¿sabes qué? Mi talento se compone de tales competencias, de tales habilidades, de tales conocimientos, y además yo muestro una actitud positiva hacia lo que yo quiero, o hacia el trabajo que quiero abordar. Bien.
Antes de avanzar a lo que es el futuro del trabajo, las competencias del futuro, les voy a mostrar un video, ya, con este término que se llama los nomads, que son como el pensamiento nómade. No sé si ustedes tienen acceso al audio, pero la verdad es que solamente en música me interesa que vayan leyendo atentamente lo que va apareciendo para que se vayan haciendo una idea de lo que viene, cuál es el futuro del trabajo. Bien, ¿qué les pareció? Dame un segundo, ahí sí, este video. Yo creo que muchos de los que están hoy día en esta charla se sienten reflejados, sobre todo la gente que está a punto, a puerta, digamos, de salir al mundo profesional, a posicionarse. ¿Se fijaron la diferencia? De hecho, yo cuando vi este video me imaginé dentro de esta era industrial, que somos, digamos, los que estamos todavía trabajando, pero que estamos siendo o estamos quedando atrás respecto a lo que son estos nativos digitales, estas personas que hoy día están saliendo del mundo laboral. Se ha llamado a la generación Z, que también va a ir destronando poco a poco a los millennials, que son esta mezcla entre lo industrial y lo digital. Sin embargo, vienen en camino los digitales, y esos son los nomads. ¿Ya? Este es un término que nace en el 2003 aproximadamente, y la verdad es que le hace mucho sentido a la gente, porque hoy día, y se los comentaba también en la semana pasada, hoy día las personas ya no necesitan un lugar físico, ya no necesitan estar, digamos, cumpliendo horario, pueden trabajar desde cualquier parte. Todo lo que tiene que ver con la creatividad, con la innovación, con los desafíos, y relacionarse con cualquier persona son parte de las competencias que se vienen ahora y que son parte, digamos, del futuro. Este video decía que en el fondo el conocimiento no tiene un lugar fijo, es nómade, puede estar en cualquier parte. Hablaba que son capaces de reconfigurar sus entornos profesionales, no es necesario estar en una oficina, no es necesario estar frente a un computador, o sea, desde el celular, desde una conversa digital, desde cualquier parte se puede hacer el trabajo, ¿ya? Y un poco hacia allá va hoy día la tendencia, y es importante que ustedes también como profesionales, si no están en esta tendencia, vayan sumándose rápidamente, porque lo virtual y estas reconfiguraciones y esto de poder trabajar
en cualquier entorno, es lo que se viene de ahora en adelante. Esa es la era digital y para allá tenemos que apuntar. Ahí hay un perfil, una foto rápida de lo que es un Nomad, que es el perfil del futuro, que les hablaba yo. Primero, son responsables y están conectados y trabajan con propósito, que era parte de la oferta de valor que se genera hoy día en los profesionales jóvenes. Son creadores de redes, o sea, nacieron conectados con las plataformas digitales. No tienen fronteras físicas, pueden trabajar desde su casa, en Chile, en India, en Estados Unidos, en Japón. No es necesario estar físicamente. Son flexibles, de pensamiento flexible y también de actitud flexible. Se apasionan por lo que hacen porque trabajan con propósito, quieren su trabajo, disfrutan lo que hacen. Dijimos que tienen esta tolerancia al fracaso, ven el fracaso como una oportunidad de mejorar, ya no como algo que te vaya a cortar las alas. Son gestores de conocimiento, están constantemente aprendiendo del entorno, mirando las tendencias, descubriendo lo que se puede hacer. Son nativos digitales, nacieron con un celular, nacieron con el computador. No como nosotros, que los que somos más antiguos estudiamos con Icarito, con enciclopedia. La verdad es que eso hoy día prácticamente no se usa, es una antigüedad, uno lo ve en la casa y mis hijos que tienen 7 años me dicen, mamá, ¿qué es lo que es eso? No entienden. Y nosotros estudiamos con esa, digamos, metodología. El aprendizaje es continuo, nunca se detiene, tienen todo al alcance de la mano. El celular es su herramienta de trabajo, ¿ya? Y las relaciones interpersonales no tienen límite. Ellos no hablan de si es mujer, si es hombre, si es viejo, si es joven. Hay diversidad, se relacionan con cualquier persona, no hay límites para nada. Y por último, son personas altamente creativas e innovadoras, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes me preguntan cuáles son las competencias del futuro, es la radiografía que les estoy mostrando hoy día. Por lo tanto, cuando vayamos y nos planteemos al mundo de trabajo, donde queremos llegar o donde queremos apuntar, tenemos que tener claro que el perfil del futuro va a ser este. Por lo tanto, yo tengo que volver a tipearme o resetearme para entrar a este nuevo mundo que es lo que se viene ahora. Bien, teniendo claro ya cuál es mi autoconocimiento, en qué soy bueno, qué me falta, cuál es mi, digamos, mi fortaleza, cuáles son mis debilidades, y cómo se viene el mundo del trabajo, yo tengo que identificar cuál va a ser mi mercado objetivo. Hacia dónde quiero apuntar, dónde me voy a posicionar, cómo voy a llegar ahí, ¿ya? Y en base a eso también tenemos que ir confeccionando y definiendo el mercado donde yo quiero llegar. ¿Bien? Lo primero que hago, después que me hago este análisis, de que identifico mi fortaleza, veo mis debilidades, tengo que ver cuál es mi visión profesional, mi visión de futuro, ¿ya? Y eso es como mi sueño, lo que yo quiero lograr en el largo plazo, ¿ya? Puedo plantearme en 5 años, en 10 años, pero nunca menos de ese tiempo, ni nunca más de 10 años, porque en el fondo es lo que yo como profesional quiero hacer. Ya sea que sea fuera de Chile, en Concepción, en Santiago, pero yo tengo que ver cuál es la situación laboral que yo quiero tener en un futuro, ¿ya? Por ejemplo, ¿dónde desearías estar de aquí a 5 años? ¿Cómo te gustaría que fuera tu situación laboral? ¿Te gustaría estar vinculado a la gig economy, a una empresa tradicional, a una empresa de tecnología, en un rubro puntual, ¿ya? Y luego de eso tengo que preparar, además de mi visión, que es mi sueño, mi objetivo profesional, o sea, ser capaz de ir aterrizando este sueño que tengo y llevarlo a una identidad profesional. ¿Qué es lo que es una identidad profesional? Quiero ser un experto, quiero ser un técnico, quiero ser, no sé, un especialista, y ya empezar a ver cómo yo me voy a ver, y esto lo llevo y lo relaciono con mi marca personal, que es parte de lo que también vimos la semana pasada. ¿Bien? Tengo que identificar cuál es el puesto que estoy buscando, porque yo no puedo empezar a dar palos de ciego y empezar a postular a todo lo que sale. Yo más bien tengo que definir qué es lo que estoy buscando, qué es lo que me motiva, qué es lo que me mueve, qué es lo que me apasiona, y para eso construyo este objetivo. Y además tengo que ser capaz de resumir esos logros profesionales y esas calificaciones que me permiten, en el fondo, llegar hasta donde yo quiero ir, ¿ya? Y en el fondo es lo mismo que hemos visto, y ya entendiendo que un logro es algo que yo concreté, algo que yo hice, algo donde yo sobresalí. Independiente que el logro, o digamos, yo no haya terminado o no haya tenido un trabajo formal, porque todavía estoy en proceso de formación y todavía no salgo de la U, mis logros yo también los puedo llevar a actividades universitarias, como por ejemplo, organizé un taller, a lo mejor me fue bien en una asignatura, hice ayudantía, destaqué en cálculo, destaqué en evaluación de proyectos, o sea,
Eso es parte también de los logros y yo los puedo comentar en una entrevista y también los puedo poner dentro de las cosas que a mí me gustan, me motivan y me mueven. Tengo que definir la profesión. Cuando yo hablo de definir la profesión, una vez que yo levanto mi objetivo, tengo clara cuál es mi visión profesional, la profesión tiene que ver no con el título que yo tengo, porque yo puedo ser un ingeniero civil industrial, pero tengo que saber dónde están los ingenieros civiles industriales hoy día trabajando. ¿Están en proceso? ¿Están en mantenimiento? ¿Están en el área comercial? ¿En qué están? ¿Ya? Y por lo tanto, eso significa que yo tengo que estudiar. Tengo que informarme, tengo que saber qué es lo que está pasando en mi profesión, tengo que conectarme con otros profesionales, tengo que conocer el mercado laboral. Por eso que es tan importante, yo se lo decía la semana pasada, que hay que estar en redes, o sea, tenemos que tener un LinkedIn, tenemos que participar en actividades, tenemos que estar constantemente viendo qué es lo que está haciendo el mercado laboral, ¿ya? Y dentro de esta definición de profesión tenemos que reconocer cuáles son esas organizaciones potenciales, las que van a requerir de mi servicio, las que buscan profesionales jóvenes, las que buscan a lo mejor un nomad dentro de sus organizaciones. Por lo tanto, yo tengo que investigar y tengo que ser capaz de leer, de saber qué está pasando, cuáles son los cambios que se están haciendo en el área, qué es lo que se está hoy día haciendo como tendencia, porque va a ser la única forma de que yo me pueda preparar profesionalmente para asumir estos nuevos desafíos, ¿ya? A esto lo podríamos llamar investigación de cargo, investigación de mercado, pero depende solamente de mí poder estar preparado para lo que viene. Identificar el mercado objetivo. ¿Qué significa eso? Ya estamos haciendo la bajada y estamos yéndolo en concreto a lo que queremos, a lo que buscamos, ¿ya? ¿Cuál es el rubro al que yo quiero apuntar? Por ejemplo, me gustan los autos, me voy a ir al mundo automotriz, o me gusta mucho la salud, me voy a ir a trabajar a una clínica o a un laboratorio. Va a depender también de los intereses y de este análisis que yo hago. Entonces, bueno, a lo mejor me gusta el área de proceso de una empresa, ya me voy a perfeccionar en proceso, voy a saber de qué se trata, en qué consiste, si sé el nombre de la empresa donde yo quiero estar, también empezar a buscar, investigar, ¿ya? Hay que considerar obviamente los rubros que tengan relación con nuestros conocimientos. No puedo yo, siendo ingeniero civil, a lo mejor metalúrgico, irme a trabajar a lo mejor a una empresa que no tiene nada que ver con mi formación. Uno trata de llevarlo a eso, y si en realidad no me gusta lo que hago, lo que estudié, no tiene relación, igual me tengo que preparar para poder entender estos conceptos y lo que está pasando en la industria, ¿ya? ¿Cuál es la ubicación geográfica? Si estoy dispuesto a moverme de la ciudad, si quiero estar fuera de Chile, si me interesa a lo mejor trabajar en una empresa que no tenga un lugar físico establecido, es parte de lo que tengo que entender y lo que tengo que identificar para poder definir dónde me quiero posicionar. Las culturas, hoy día las culturas son súper marcadas en la empresa. Tenemos culturas que son paternalistas, tenemos culturas flexibles, tenemos culturas de puertas abiertas, por lo tanto, cuando yo, por ejemplo, googleo una empresa y la busco, inmediatamente va a aparecer la misión, la visión, el propósito empresarial. Y eso me da luces de cómo es la cultura de la empresa. Si es una empresa que protege mucho a las personas, si es una empresa que da cierta flexibilidad, es parte de lo que yo tengo que investigar para entender el mercado objetivo donde quiero apuntar, ¿ya? ¿Qué beneficios ofrecen? Algunos, no sé, les interesan los seguros complementarios de salud, a otros les interesa irse el viernes un poco más temprano, que te den la posibilidad de crecimiento, de desarrollo. Eso también uno lo puede ir investigando en estas conversaciones, en estas redes que uno hace, cuando participa en sus webinars o en actividades, uno va entendiendo cómo funcionan las empresas y qué beneficios ofrecen y qué también servicios pueden prestar, ¿ya? Por lo tanto, es sumamente importante cuando yo identifico cuál va a ser mi mercado objetivo, investigar sobre la empresa y también conocer cuáles son las ofertas laborales que ellos están entregando al mercado, porque puede que una empresa me guste mucho, pero si no hay una oferta laboral para mí, o si yo veo que una empresa que no se dedica a lo que a mí me gusta, claramente es un mercado donde yo a lo mejor no puedo mirar porque no voy a hacer el match con lo que ellos buscan. Hablábamos el otro día que yo tengo que ser capaz como profesional de unir la oferta con la demanda. Y por lo tanto mi oferta también tiene que ser congruente con lo que la empresa hoy día demanda. Bueno, en base a esto mismo, conocer y identificar en el fondo el mercado objetivo es lo que nos va a permitir tener un mayor dominio sobre los intereses, y de este modo vamos a ser capaces de adecuar nuestra estrategia, no solamente de búsqueda, sino de difusión. Hablábamos el otro día de marca personal, de lo que yo vendo, de cómo me transformo en un producto. Si yo tengo claro lo que el mundo laboral o lo que las empresas están buscando, créanme que va a ser mucho más sencillo para mí poder emplearme y poder
entrar a un rubro, a un mundo, porque voy a, en el fondo, tener todas esas características que la empresa hoy día miran en un profesional. Bien. No sé si vamos hasta acá, Janina, ¿se entiende un poco la estructura? Hablamos de análisis FODA, hablamos de fortalezas, debilidades, vimos el mercado del trabajo, vimos el tema de las competencias del futuro, y ahora ya vamos a entrar en lo que es el plan de acción. ¿Cómo busqué? Vamos bien en el tiempo. Ya. Ya. Al final hacemos las preguntas. Ok. Bien. Hay que aterrizar todo lo que yo les he contado, po. Estamos hablando de cosas que se ven súper, digamos, medias etéreas, algunas no se chute ya, pero ¿cómo identifico, cómo busco, cómo llevo a la vida todas estas cosas que yo les estoy hablando? Bueno, con un plan de acción. ¿Qué es lo que es un plan de acción? Es un checklist, es una lista de cosas, de actividades que tengo que hacer para poder conseguir mi objetivo, que es mi nuevo trabajo, ¿ya? O mi cambio laboral, o le vamos a llamar, o el objetivo que yo estoy buscando. Bien. Bien, diseñar un plan de acción significa poder identificar todos los pasos, los elementos y lo que está a mi alcance para poder definir o llevar acciones con el fin de conseguir este objetivo, que es la búsqueda del empleo o encontrar mi próximo trabajo, ¿ya? Y para eso yo les armé aquí algunos pasos que podemos llevar a cabo para identificar y para poder preparar nuestro plan de acción. Este plan de acción obviamente queda en libertad para las personas que quieran hacer 3 pasos, 4 pasos, 5 pasos, 6 pasos. Yo la verdad es que hice un plan, si no me equivoco, de 7 pasos, donde incluyo las cosas básicas que uno necesita para poder plantearse. ¿Bien? Y vamos a ir tocando algunas cosas que ya hemos ido conversando en las charlas pasadas y también lo que hemos visto en esta presentación, que son clave para esta búsqueda o para poder preparar este próximo puesto que yo ando mirando o estoy buscando. Primero, tengo que ser capaz de identificar los puestos de trabajo que puedo o que quiero desempeñar, porque una cosa es querer y la otra es poder, ¿bien? ¿Cómo parto? Me tengo que hacer una lista de los trabajos anteriores si es que lo he tenido, o de las prácticas profesionales si es que las he tenido, y de las habilidades que yo sé que tengo y que además he adquirido en esta, digamos, en esta experiencia que tengo en estos últimos años. Identificar también los trabajos que encajan con mi formación y con mi talento. Se los decía antes, si soy del área de la salud, obviamente voy a querer enfocarme allá. Si soy de, no sé, del área de proceso, voy a querer entrar en una industria. Si soy más del área comercial, a lo mejor me quiero ir a retail. Tengo que identificar cuáles son esos puestos de trabajo que coinciden con lo que yo ando buscando y también con mi formación, ¿ya? Y con mi talento. Segundo paso, tengo que identificar las posibles empresas. Los puestos, en el fondo, es como el mercado, lo que decíamos delante, es este objetivo profesional, ¿ya? O la profesión. Y los puestos tienen que ver con los cargos, ¿ya? Y para eso tenemos que realizar un estudio de mercado profundo. Podemos volver a usar la herramienta del FODA, ¿ya? Identificamos las empresas que son de nuestro interés, vemos la zona geográfica, los beneficios, los valores, la cultura y todos aquellos antecedentes o elementos que en el fondo yo tengo que revisar para decir efectivamente esta es una de las empresas a las cuales yo me quiero posicionar. Si lo voy a hacer en Concepción, si lo voy a hacer en Santiago, si me interesa la minería, si me quiero ir al sur a acuicultura, un rubro pesquero, o sea, todas esas cosas tienen que estar claras y yo las tengo que identificar a través de este estudio que yo les estoy diciendo. Hoy día tenemos la facilidad de que podemos usar plataformas digitales. Antiguamente uno tenía que leer el diario el domingo y revisar, no sé, qué estaba pasando con la economía, qué estaba pasando con la empresa, uno ahí buscaba los cargos, postulaba por una casilla, era todo súper lento. Sin embargo, hoy día es todo inmediato. Nosotros, teniendo un buen perfil de LinkedIn, sabiendo googlear, buscando empresas, podemos estar sumamente claros con qué es lo que está pasando en las empresas, cuáles son las innovaciones, qué están haciendo, qué tendencias están usando, qué tecnología están implementando. Por lo tanto, es muy, muy fácil hacer estos estudios de mercado que yo les digo. Antiguamente era prácticamente imposible. Si tú no tenías un tío, un amigo, una persona que trabajara en una empresa, era imposible saber cómo funcionaba esa empresa. Créanme que hoy día es todo mucho más fácil. Uno se mete a un chat, a un grupo, a una página y busca. Empresa X, ¿cómo es el clima? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Qué tipo de servicio prestan? Y aparece una lista de toda la información que uno anda buscando, ¿ya? Bien. 3. Tenemos que preparar el material complementario para nuestra búsqueda. Dijimos que todas estas actividades como el
el análisis, saber cuál es donde yo me quiero enfocar, cuál es la visión que tengo, mi objetivo profesional, tengo que ser capaz de llevarlo a mi carta de presentación, que es mi currículum, ¿ya? El currículum es una herramienta imprescindible para nuestra búsqueda. Créanme que antes que ustedes los conozcan, van a conocer su currículum, ¿ya? O su perfil de LinkedIn. Por lo tanto, es sumamente importante que este papel, o este papel digital, o este papel que pasa por mano, tenga el resumen de todo lo que nosotros somos. Tiene que contener no solamente nuestra formación profesional, que son los estudios formales que nosotros tenemos, sino que también la experiencia, si es que la tenemos en alguna empresa, o la experiencia haciendo relatoría, o la experiencia de ayudantía, o si hice una práctica, o en qué me destaqué, si participé en algún seminario, todo lo que esté relacionado con lo que yo quiero mostrar a la empresa, y también con las competencias que yo he definido que tengo, ¿ok? Y otra cosa que es súper importante, una vez que nosotros escribamos este currículum, tenemos que pedir opiniones respecto a él. Pasémoselo a alguien que ya lleva un rato trabajando, que tenga experiencia, que te lo revisen, que te digan, no, ¿sabes qué? Yo creo que cámbiale la foto, porque esa foto no es una foto profesional, o déjalo sin foto, o tu resumen profesional lo hazlo de tal manera, o cambia, no sé, a lo mejor puede tener una falta de ortografía, a lo mejor una palabra mal escrita. Bueno, siempre es importante someter a observación o a terceras personas nuestro currículum, porque es nuestra carta de presentación. A veces, en algunos cargos, hoy día piden también cartas de presentación adicionales, donde uno como candidato tiene que escribir, y decir, mira, yo soy Juanito Pérez, tengo experiencia en esto, estudié tal cosa, me gusta esto, mi foco es esto otro. Por lo tanto, también es importante que uno prepare una carta, independiente que no la vaya a usar a lo mejor dentro de las postulaciones, pero te va a servir para generar un buen relato. Cuando te pregunten, oye, cuéntame un poco de ti, ¿cuál es tu experiencia? Uno se acuerda de su carta, de hecho una leí antes de la entrevista, y créanme que con eso ya van a tener una tremenda herramienta para poder posicionarse respecto de la competencia. Y obviamente tener a la mano cualquier otra documentación de ser necesario. Hoy día las empresas sí están pidiendo los certificados de título, piden cartas de recomendación o referencias laborales, algunos certificados asociados a algo muy técnico, tecnológico. Por lo tanto uno tiene que tener toda esa información a la mano, y ojalá digitalizada, porque sí o sí va a ser un complemento a tu currículum, ¿ya? Y valida también eso que uno dice que sabe. El currículum tiene que ser positivo, tiene que ser diferenciador, y debe tener tu sello personal. Eso también lo vimos la semana pasada. Yo les comenté que hoy día formatos de currículum podemos encontrar en cualquier parte, incluso Word trae dentro de su herramienta un CV estándar. Y también, si ustedes, yo les comenté, si necesitan tener información, también se las podemos proveer, digamos, dentro de las herramientas que nosotros manejamos a través de nuestros programas de placement. Pero tiene que decir esas características que son diferenciadoras, y todo aquello que yo creo, en base a lo que investigué, que puede ser positivo y puede generar y marcar la diferencia respecto de un candidato que esté postulando lo mismo que yo. Hay que resaltar sí o sí la habilidad y la experiencia que uno tenga. Otra cosa que es importante, bueno, que quizá lo vamos a ahondar más adelante en alguna actividad que hagamos de currículum, es que el currículum tiene que ser cronológico, idealmente, y que hable del último cargo hasta el más antiguo. ¿Por qué? Porque cuando uno lee, o cuando uno quiere revisar la historia del profesional, a uno lo que le interesa son los 2 últimos años. Lo que haya hecho 10, 15 años atrás, claro, es interesante y complementa, pero no es la clave. Por lo tanto, los logros y la última actividad o el último trabajo siempre va a ser lo más importante al momento de identificar lo que uno ha hecho o de describir sus logros. 4. Hay que planificarse. Esta cuestión no es llegar y un día me conecto, otro día reviso, un día hago un CV, un día lo mando, un día no. O sea, esto tiene que tener una sistematización, ¿ya? Esto de buscar trabajo es un trabajo. No es fácil, no es llegar y decir, ya, hoy día me pongo a mandar currículum, no. Primero tenemos que planificar un horario. Decidir cuánto tiempo le vamos a invertir en esto. Yo recomiendo que no sea menos de 4 horas cuando yo estoy sin trabajo, porque tengo disponible el horario completo prácticamente, ¿ya? Tomar desayuno temprano, me levanto tal como si fuera a trabajar en un lugar y empiezo a revisar. Primero, mis antecedentes, tenerlos a la mano, que esté todo ok. Ver cuáles son las ofertas laborales que están disponibles. Revisar mi LinkedIn constantemente. LinkedIn es sumamente dinámico, si bien las ofertas más o menos se van cambiando de una semana a otra, pero todo lo que está pasando en términos de información es igual que el Instagram y que el Facebook. Las noticias son diarias.
va cambiando una noticia, luego va cambiando otra, y si yo me voy perdiendo de estar en esa plataforma, es probable que pierda alguna oportunidad de conectarme con alguien, de saber que hay una tendencia, de poder participar en una actividad, ¿ya? Por lo tanto, yo les recomiendo mínimo 4 horas al día, partiendo en la mañana temprano, y conectarse, porque siempre en la mañana los profesionales están subiendo información. En la tarde, una recirculación de información, o a veces el material ya no está disponible. Y lo otro que es súper importante es que tenemos que tener una recompensa por este esfuerzo, si estamos trabajando en encontrar trabajo. Por lo tanto, cualquier actividad que yo diga, ya, después de hacer esto, voy a, no sé, voy a salir a pasear, me voy a ir a tomar un helado, voy a disfrutar con un amigo, pero tengo que tener una pequeña recompensa por este esfuerzo que estoy haciendo, dedicarle una cantidad de tiempo a esta búsqueda de trabajo. Créanme, entre más sistemáticos somos, entre más metódicos, entre mejor planifiquemos el tiempo que le vamos a dedicar a esto, va a ser mucho más fácil encontrar trabajo. Es la clave, de hecho. Acuérdense que yo les comentaba que la receta era 80-20. 80% redes de contacto o ofertas ocultas, y 20% solamente está visible. ¿Y cómo yo llego a estas ofertas ocultas? A través de sistematizar, de estar en redes, de estar constantemente mirando lo que está pasando en el mundo laboral. Bien. Paso 5. Activa tu red de contacto. Créanme que sin contacto es imposible saber lo que está pasando. ¿Quién es un contacto? Cualquier persona que nos conoce, ¿ya? O sea, que haya trabajado conmigo haciendo, no sé, a lo mejor algo extracurricular de la universidad, un compañero de fútbol, puede ser, no sé, si tengo hijo, un apoderado del colegio, un vecino donde yo vivo, un ex profesor, puede ser a lo mejor en una práctica profesional. Todos los contactos nos sirven, por eso que es muy importante tenerlos claro en una lista, que por lo menos tenga el nombre de la persona y un teléfono o un correo electrónico para poder contactarlo. Ideal si tiene el cargo, la empresa, porque así además lo voy a poder buscar por LinkedIn, ¿ya? Es súper importante no hacer juicio crítico de ningún contacto. Todos los contactos nos pueden servir. Independiente, no sé, pues de repente me dicen a mí las personas que están en placement, yo le digo, llama a este gerente, me dice, chuta, es que yo lo conozco, pero hace como 3 años que no lo veo, y resulta que yo sé que fue papá hace poquito, y ni siquiera lo llamé para felicitarlo, y que lata, y ahora lo voy a llamar para preguntarle cómo está. Da lo mismo. Tú no sabes, a lo mejor este gerente que tú conociste en algún momento, hoy día está buscando un cargo y no tiene a la persona, y resulta que tú lo llamaste, y tú con tu oferta de valor, digamos, clara, puedes en el fondo ser la persona que le está buscando. Por lo tanto, todos los contactos nos van a servir, siempre, ¿ya? No hay que hacer juicio crítico de ellos. La red de contacto nos permite conectar con otros profesionales, con los headhunters, o con quien pueda ayudarte en el fondo para encontrar un trabajo. ¿Por qué? Hoy día los headhunters están no solamente en trabajando.com a través de los avisos que publican, sino que también están en LinkedIn. Créanme que el 80% de la búsqueda hoy día que hacen y hacemos los headhunters es por LinkedIn. Por lo tanto, de repente si uno dice, ya voy a postular a un cargo, chuta, y nadie me llamó, y hace como 2 meses que dejé mi currículum y nunca nadie me pescó, bueno, pasa por eso, porque hoy día la demanda es tan alta, cuando uno escribe o levanta un cargo a través de una plataforma, de personas que postulan, que de repente los headhunters no dan abasto de entrevistarlo o llamar a todo el mundo. Por lo tanto, yo me voy a LinkedIn y busco con palabras clave, por ejemplo, jefe zonal, ingeniero tanto, y de esa manera llego a los candidatos. Pero si yo tengo un perfil que no es interesante, que no muestra quién soy, que no tiene una buena foto, que no está conectado con nadie, créanme que no me van a encontrar nunca, ¿ya? Otra cosa importante, una vez que yo preparo mi lista de contacto, que me empiezo a conectar con otros, tengo que tener claro quiénes son esas personas con las que yo me he contactado, ¿ya? Los detalles, cuándo me llamó, cuándo puso un aviso, anotar todas esas cosas que hizo, porque créanme que cuando los llaman de vuelta y dicen, oye, ¿sabes qué? Tengo tu número, me lo dio otra persona, y dice, chuta, ¿y con quién será? ¿Con quién hablé? ¿Qué le dije? Uno tiene que tener claro quién es la persona que te llamó. A mí me pasa de repente que las mismas personas que están en un placement empiezan a preparar su plan de acción y empiezan a llamar gente para hacer su gestión de redes. Y yo digo, ay, qué bueno, ya, ¿y con quién hablaste? Ay, chuta, ay, lo noté por ahí, y empiezan a buscar en la libreta y resulta que no tienen ni idea con quién se conectaron ni con quién hablaron. Yo creo que ese es uno de los peores errores. Créanme que esto tiene que ser sistemático. Si yo anoto el nombre de la persona con quien hablé, su teléfono, su correo, va a ser mucho más fácil poder hacerle seguimiento a este proceso, ¿ya? Y la clave, el que no tenga perfil de LinkedIn, o sea, hoy día eso es un pecado capital.
tiene que tener perfil de LinkedIn. El LinkedIn es la plataforma más importante que nos permite conectarnos con cualquier profesional, no solamente de nuestra región, de nuestro país, sino que a nivel mundial, ¿ya? Yo puedo conectarme con alguien que hace lo mismo que yo en Chile, en Estados Unidos, en Japón, en Rusia, donde sea. Por lo tanto, tengo que sí o sí estar en LinkedIn. Créanme que el día... yo creo que se lo he machacado tanto en estas últimas sesiones, pero no necesitamos tener un lugar físico ni geográfico para poder desempeñarnos profesionalmente. Hoy día no hay fronteras para trabajar. Por lo tanto, entre más gente agrego que está en otros países, que hace cosas parecidas a las mías, es probable que yo pueda en el fondo llegar a posicionarme en uno de esos mercados. 6. Prepárate para la entrevista de trabajo. Bueno, si fuimos capaces de escribir nuestro objetivo profesional, de generar redes de contacto, de tener claro cuál es nuestra marca, de saber cuál es nuestra oferta de valor, tenemos que entender que en algún momento nos van a llamar, ¿ya? Y nos van a pedir ser entrevistados. Y no puedo llegar a la entrevista sin ninguna herramienta. O sea, si hemos hecho tanto esfuerzo para llegar a esta etapa tan importante que es el paso para nuestro nuevo trabajo, tenemos que tener claro cuáles son nuestros logros, ¿ya? Cuál es nuestra oferta de valor y cuáles son esas competencias destacadas. Pero no puedo decir 20 competencias en la entrevista, no, soy orientado al logro, tengo visión estratégica, tengo un buen liderazgo, soy comunicativo, o sea, créanme que no existe el súper o la súper profesional que es capaz de hacer todo. Tenemos que destacar máximo 5 elementos, ¿ya? O 5 características que nos van a diferenciar y un gran elemento diferenciador que es la oferta de valor. ¿Ya? Aquí la podemos ir complementando con algunos componentes, pero no tenemos que sobrevendernos porque eso también es malo, ¿ya? Es sumamente importante estudiar previamente las ofertas laborales y las empresas a las cuales están postulando. Ya de repente uno no tiene información porque la hace un headhunter, una empresa de reclutamiento, pero sí hay algunos antecedentes, porque uno no publica un cargo sin antecedentes. Uno sabe, por ejemplo, que te piden, por ejemplo, experiencia en tal cosa, conocimiento, disposición a ciertas cosas. Uno de esas cosas las tiene que llevar adecuadas porque sabes que te las van a preguntar y te las van a evaluar en esta entrevista que te van a hacer. ¿Ya? Ten claro tu Macarena, se pegó el internet. ¿Podrías repetir, por favor? Si es cronológico. Macarena, puede ser que tienes 2 ventanas más abiertas y que eso a lo mejor te esté causando que se pegue el internet. Esperemos un momento a que se vuelva a conectar Macarena. ¿Ahora sí? Yanina, ¿se ve la imagen? No se ve. Se ven 2 ventanas más tuyas abajo. Entonces a lo mejor eso hace que se pegue. A ver, déjame revisar. Ahora se ve la imagen. ¿Se ve la imagen? Sí. ¿Ahora? Ahora sí. Ya. Disculpen el impasse, pero esto de la tecnología, ustedes saben que se escapa de repente de nuestras manos. Bien, quedé en el paso 6. Voy a ver. Sí, quedé en el paso 6. Voy a retomar un poco lo que les estaba contando. No sé en qué parte quedé, pero es importante para poder en el fondo preparar este plan de acción, preparar la entrevista de trabajo. Dijimos que había que identificar los logros, la oferta de valor y las competencias necesarias o destacadas para digamos, lo que el mercado está ofreciendo. Tenemos que identificar 5 elementos destacados, diferenciadores. Ya yo les comentaba antes que no podemos sobrevendernos, no podemos tener 20, 15 competencias destacadas. Tenemos que hacer foco en esas cosas que realmente son sobresalientes de nuestra gestión y el elemento diferenciador o la oferta de valor, ¿ya? Es sumamente importante estudiar la oferta previamente, saber en el fondo, cómo esta se relaciona con mi objetivo profesional, qué es lo que la empresa está buscando, ir con conocimiento a la entrevista, no llegar en el fondo sin información, porque es probable que nos pregunten
sobre lo que estamos viendo, ¿ya? Tener claro nuestro currículum, estudiarlo previamente, leer punto a punto qué cosas vamos a decir, cuáles son esos puntos fuertes que yo voy a destacar, porque el entrevistador claramente va a indagar en aquellas cosas que le interesan, sobre todo cuando te dicen, oye, te estamos llamando para un cargo con tales características, uno sabe más o menos hacia dónde va lo que te van a preguntar, y uno tiene que llevar la conversación también a recalcar esas cosas que te favorecen en términos profesionales versus las que no te favorecen tanto. Identificar las competencias, tener claro en qué soy súper bueno, no bueno, sino que súper bueno y qué me diferencia, ¿ya? Delante les comenté el tema de los ejemplos. Hay que dar ejemplos que sean reales, que sean puntuales, que sean explícitos. Ahí pasa mucho que uno le pregunta a algún candidato y como no tiene una respuesta concreta, porque se nota que no estudió antes, no se preparó, te responde algo que nada que ver, o sea, una tremenda vuelta larga y finalmente pierde tiempo en decir algo puntual porque no se le vino a la mente ese ejemplo. Por lo tanto, es muy importante practicar y tener claro qué son esas cosas, cuáles son esos elementos que yo voy a mostrar en la entrevista. Paso 7. Bueno, ya te llamaron, acude a la entrevista, o sea, hay que ir. Ya algunos me dicen, pucha, es que a mí no me interesa tanto. Está bien, pero de repente sirve para entrenarse. Yo creo que es como el examen de grado, cuando uno va a una entrevista, porque te permite saber qué es lo que te van a preguntar, cuál es el contexto que te da la entrevista, y más o menos cómo funciona este proceso, ¿ya? Ajustarse al contexto es clave. Hay que vestirse de forma adecuada. Piensen que es como cuando uno va a un matrimonio, cuando uno va a un examen, cuando uno va a algo formal. Generalmente hoy día la entrevista es un contexto de formalidad. Yo no puedo llegar con chor, ni con hawaiana, ni vestir de una forma inapropiada. Tampoco tengo que, no sé, llegar toda chascona, o en el caso, no sé, muy perfumado, porque todas esas cosas generan no sé, un desajuste a lo que uno está buscando. Hay que ser lo más neutro posible. Amable, positivo, con buenos ánimos, saludar bien a la gente, dar las gracias, porque son parte de las cosas que uno también evalúa. Créanme que desde que uno entra por la puerta o se conecta a la reunión vía Meet, vía Teams o la plataforma que sea, uno está evaluando al candidato. ¿Ya? Por lo tanto, tengo que ser capaz de mostrar esa faceta positiva, lo bueno que tengo, no inmediatamente lo negativo, porque uno tiene que tratar en el fondo de ser natural, ser espontáneo, pero sin también quedar en evidencia absoluta de esa brecha que uno tiene, porque uno siempre quiere mejorar. Eso es previo. Una vez que uno asiste a la entrevista, es importante evaluar un poco cómo fue tu entrevista. Yo lo recomiendo siempre enviar un correo electrónico, un WhatsApp de agradecimiento en un plazo corto, inmediatamente al salir o dentro de 24 horas de la entrevista, dándole las gracias a la persona que te llamó, que se dio el tiempo de entrevistar. Porque también hay un trabajo ahí de por medio, ¿ya? Y eso habla muy bien de los candidatos. Y otra cosa que es sumamente importante es reflexionar acerca de lo que yo puedo mejorar. Quizás me improvisé un poco, dije una palabra mal dicha, o me preguntaron algo que no supe responder. Me preparo para la próxima ocasión. O sea, tengo que tener esa herramienta, o esto que me faltó, bien preparada para mi siguiente entrevista. ¿Ya? Bien, y si me ve bien en la entrevista, si todo pasó, si me vendí, si mostré mi oferta de valor, si logré mostrar cuáles son mis competencias, es altamente probable que me ofrezcan mi trabajo. ¿Ya? Si eso ocurre, que es el mejor de los casos, hoy día hay un procedimiento o hay una formalidad que se llama carta oferta. ¿Ya? Antiguamente la carta oferta no se usaba mucho, pero hoy día la verdad es que se usa bastante y es el contrato, que digamos no tiene ninguna validez legal, pero un contrato de palabra entre el empleador y el candidato para que con seguridad, si está trabajando, renuncie a su trabajo que tiene, o también te sirve para en el fondo saber cuáles van a ser las condiciones económicas, las condiciones laborales, la fecha de ingreso, los horarios. Por lo tanto, muy importante que cuando uno recibe una carta oferta, la lea detenidamente, entienda lo que aparece ahí, si tiene dudas pregunte, para que después no se encuentre con sorpresas cuando llegue. Y si tú decides aceptar, digamos, esta oferta laboral, obviamente hay que entrar con toda la disposición. Si yo dije que era bueno para algo, demostrarlo en este trabajo, porque si no, claramente va a ser fracaso para mí, si yo sobrevendí o si dije que sabía hacer algo y no lo hice. De hecho, hay muchos memes relacionados con eso, de gente que dice que tiene un montón de características, cualidades, y finalmente llega y es algo que nada que ver. Entonces, por eso es que es importante también
que nosotros seamos sumamente honestos al momento de buscar y al momento de poder mostrar cuáles son esas características diferenciadoras y esos elementos que me están comprando y que sean ciertos. Bien, estamos terminando, Janine, les quiero leer esta última frase. La clave del éxito de la búsqueda de trabajo consiste en conocer e investigar sobre el mercado laboral. Yo no puedo decidir que voy a ir a un lugar si no tengo conocimiento de ese mercado, ¿ya? Donde yo quiero apuntar en la búsqueda. Tengo que ser capaz de conocerme, tengo que ser capaz de identificar cuáles son esas competencias centrales que requieren la función que yo voy a hacer, ¿ya? Tengo que definir mi visión, tengo que tener claro lo que quiero en el largo plazo y también en el corto plazo, porque va a ser la única forma donde yo sabré dónde voy a dirigir mis dardos, donde yo voy a posicionarme, ¿ya? Esto permite claramente tener un buen plan de acción, un autoconocimiento, una marca personal, conocer el mercado laboral, conocer lo que viene en el futuro para poder administrar de mejor forma mi carrera profesional. Créanme que esta es la clave del éxito, el autoconocimiento y tener muy claro en lo que soy bueno y también lo que me falta un poco para poder posicionarme como profesional. Eso es mi presentación de hoy. Muchas gracias, Macarena. Quisiera preguntar a los asistentes que si van a hacer preguntas, que aprovechemos ahora. Macarena, una consulta mientras los chicos preparan sus consultas. En el caso de los estudiantes o los jóvenes que están recién saliendo, ¿cómo ellos pueden potenciar su oferta de valor? Cuando ellos no tienen experiencia, ellos ¿cómo pueden sacarle provecho a todo esto que tú nos has enseñado? Janine, mira, identificando esas cosas que utilizaron mientras fueron estudiantes. Por ejemplo, si son destacados en un ramo, si tienen facilidades, por ejemplo, con las matemáticas, o tienen mucho pensamiento analítico, si participaron en alguna ayudantía, si hicieron práctica en una empresa, eso también son características que te van dando un valor agregado hoy día al mercado. Nosotros entrevistamos muchos ingenieros trainee que no tienen cero experiencia profesional, pero son capaces, por ejemplo, de hablar de ello, de decir, oye, yo soy bueno en esto, yo soy bueno para jugar a la pelota, soy líder de equipo, fui bombero, armé un seminario, no sé, en el barrio donde vivo, soy dirigente de una iglesia. Créanme que todas esas características que no solamente tienen que ver con tu formación, sino que también con tu forma de ser, con las cosas que tú haces, van a ser un valor agregado para el momento de buscar trabajo. Gracias. El adecuarse al contexto, cuando vas a la entrevista y digamos, con una buena propuesta, lo que yo les decía adelante, pues, finalmente todo suma. Me queda claro, Macarena. Y por ejemplo, cuando un egresado, un titulado ha ido a varias entrevistas laborales y no ha quedado seleccionado, se empieza a generar un cierto sentimiento como depresivo o se empiezan a como a bajonear. ¿Qué le podrías decir tú a estos chicos? Bueno, primero hay que analizar, uno tiene que analizar qué está pasando, porque algo estoy haciendo que hace que no quede ningún cargo, ¿ya? Algo a lo mejor quizás no tengo claro cuáles son mis objetivos, no tengo muy claro mis fortalezas, mis debilidades, a lo mejor no me he preparado lo suficiente en mi relato, entonces yo tengo que hacer un análisis de lo que he hecho, y lo otro es que hay que verlo con tiempo, o sea, en algún momento va a llegar esa oportunidad, pero también depende de mí cómo lo aborde, o sea, si yo voy nomás a una entrevista porque me llamaron, pero no me preparé, no me adecué al contexto, no voy con mi oferta de valor clara, créanme que va a ser sumamente difícil poder encontrar trabajo, porque mi competencia se está preparando también, por lo tanto yo tengo que hacer eso. Por lo tanto, yo debería revisar mi FODA y hacer como un análisis crítico de la situación. Absolutamente, Ya. esa es la clave finalmente. Si yo no soy capaz de conocerme y no saber en qué soy bueno y en qué no soy tan bueno, ¿cómo voy a ser capaz de transmitirle a la contraparte, a la persona que me quiere contratar, que sirvo para el cargo? O sea, tengo que tener claro primero en qué soy bueno, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades. Y ahí puedo empezar a consultarle a mis compañeros, a mis amigos, para poder definirlo. Exacto. Bueno, veo que los chicos no tienen consulta, entonces te damos las gracias por compartir con nosotros estas tardes.
y a entregarnos conocimiento que sin duda alguna viene en directo beneficio de nuestro egresado. Muchas gracias, Macarena. Gracias a usted, Janina, por haberme invitado y quedo a disposición cuando quieran nuevamente. Ahí está mi dato, dejé mi correo, el nombre de la empresa, así que feliz de poder atenderlo en caso de que tengan alguna duda ahora en el futuro. A ver, espérame. Alguien escribió. Ah, tú escribiste. Espérame. Dice, felicidades a la universidad, soy alumno, y a Macarena un abrazo. Bien, Macarena. Gracias. Ya, entonces nos estaremos viendo en otras oportunidades. Que estén muy bien. Gracias. Gracias. Chao. Chao.